vamos a pedirle a Dios que nos revele su palabra a través del mensaje del día de hoy. Bendito Padre, que estás en el cielo, en esta hora, Señor, confiando en que tenemos cielos abiertos, confiando, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Señor, y te pedimos que nos hables. Te pedimos por esa palabra, Señor, que traiga revelación, que traiga ánimo, que traiga fortaleza, que levante y que anime nuestros espíritus, Señor, que traiga salvación, que traiga sanidad, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Ponemos atención a tu palabra y nos comprometemos a obedecerla. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros visitantes, aquellas personas que nos visitan por primera, por segunda vez, y también le damos una cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos están mirando a través del internet. Esperamos que Dios también lo que va a hacer en este lugar lo haga ahí en donde tú estás. También quiero darle muchas gracias a nuestros pastores por la oportunidad y por la confianza que me permiten de estar en este lugar para compartirles, hermanos, algo que Dios ha traído a mi vida. En los últimos días hemos estado viendo predicaciones acerca de la fe, predicaciones que fortalecen nuestra fe. Una de ellas se trató acerca de lo que Dios está haciendo, de tener una fe que no esté condicionada a las circunstancias, una fe que repose absolutamente en Dios, en su soberanía y en su voluntad, entendiendo que aunque yo pida algo y si Dios no me lo da, entender que Dios no me lo ha dado porque sus planes y sus propósitos son mayores y son mejores. Amén, hermanos. Luego vimos otro tema que se trató, dáselo fuerte al Señor. Vimos un tema que trató acerca de vivir por fe y no por vista, de que debemos de estar expectantes en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que provoquemos el milagro que queremos ver en nuestras vidas. Y el domingo pasado vimos un tema que se trató acerca de pelear la buena batalla de la fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de las tormentas que podamos estar pasando, estar conscientes de que Dios está con nosotros, que está forjando carácter en nosotros y que Él nos va a ayudar a alcanzar nuestro milagro. Y el día de hoy, hermanos, hoy quiero compartirte el tema Mueve tu fe. Y para esto quiero que vayamos a Juan 5 y leer los versículos del 1 al 9. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 portillos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel
día. Hermanos, en el versículo 3 vemos que en este lugar había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Quiero imaginar que todos ellos se levantaban cada día expectantes, con una esperanza, diciendo: este puede ser mi día. En este día yo puedo sanar de esta situación que me está abatiendo. De tal manera que multitudes iban a ese lugar. Estas situaciones que tenían estas personas, me llama la atención que la Biblia se refiere a ciegos, a cojos y a paralíticos. ¿Por qué? Porque estas tres características son características que impiden el caminar normal de una persona. Una persona ciega, al no poder ver, no puede caminar a la misma velocidad que una persona que ve bien. La persona ciega tiene que ir más despacio, más cauteloso, y si hay un objeto con el que pudiera tropezar, no lo va a ver, a menos que tenga una persona que lo ayude, un animal, un bastón. Entonces, el caminar de un ciego está limitado. También vemos a personas cojas, que si bien pueden caminar, pueden ver, pero tienen un problema muscular en la espalda, que su caminar también se ve un poco limitado y muchas veces acompañado de dolor. Yo no me quiero imaginar lo que es caminar y sentir un dolor. No ha de ser nada fácil ni nada agradable. Y vemos otro tipo de situaciones, los paralíticos. Aquí de plano, un paralítico a lo mejor puede ver bien, a lo mejor tiene sus dos piernas, pero tiene parálisis, no se puede mover, de tal manera que hasta sus músculos, por no moverlos, se atrofian, quedan más delgados, y esta persona de plano no puede moverse por sí misma. Tiene que depender de alguien quien lo agarre, quien lo lleve, y no sé cuántos paralíticos habían en ese lugar que tenían necesidad de que otras personas los carguen y los lleven continuamente. Todas estas personas fueron a este estanque porque pasaba una situación. De tiempo en tiempo, un ángel del Señor descendía al estanque, y al estar este ángel en el estanque, hacía un movimiento en las aguas. Y después de este movimiento, la primera persona que entre, esa era sanada. Imagínense, toda una multitud esperando a que llegue el ángel, que no llegaba todos los días, y cuando ocurriera la situación que veían las aguas moverse, solo una persona iba a alcanzar el milagro. Imagínense, el porcentaje de sanidades iba a ser muy corto, pero la fe de ellos era tal que multitudes de continuo estaban en este lugar. La palabra movimiento del agua me llama mucho la atención. ¿Por qué el movimiento? Antes del movimiento, el agua en un estanque está estancada, está quieta. Y en la quietud, en el estancamiento, no había ese milagro, no ocurría el milagro de traer vida. Pero apenas se mueva el agua, la primera persona que entre en ese mover obtenía su milagro. Definimos la palabra movimiento como una acción de mover un objeto de un lugar a otro. El movimiento entonces es un cambio de lugar o de posición. Y yo no sé, hermano, tú, pero yo en estos 40 días quiero que hayan muchos cambios en mi vida. En estos 40 días de fe quiero que hayan movimientos en mi vida, de tal manera que yo ya no sea como soy ahorita, de tal manera que yo pueda ser mejor, que yo pueda tener victorias en todas las áreas de mi vida. Yo estoy esperando ese movimiento y espero que tú vengas con esa expectativa. Esperar el movimiento que va a traer sanidad, salud, milagros a tu vida. La pregunta importante aquí, ¿qué es lo que se tiene que mover?
¿Acaso hay que traer una piscina y esperar a que se mueva y entramos a la piscina? No, hermanos. Aquí el Señor Jesús ya hizo todo el trabajo. De tal manera que lo que Dios está esperando para darte tu milagro es que tu fe se mueva. Dios está esperando que tu fe sea puesta en movimiento. Tu fe va a ser retada en estos 40 días. Y hermanos, tenemos que mover nuestra fe y pasar del nivel en donde nos encontremos al siguiente nivel. Y si tú haces este cambio, créeme que tu milagro va a venir a tu vida. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver 4 niveles de fe y las características que tiene cada uno de estos niveles. El primer nivel de fe es la fe muerta o la fe estancada. Y como ya les había comentado, hermanos, todo lo que no se mueve, todo lo que se estanca, se atrofia. No puede haber vida. Y esto es como un músculo. Si un músculo, como los paralíticos, lo dejamos en total reposo, este músculo se va a atrofiar. Y mucha gente está así, con su fe atrofiada, con su fe muerta. Vamos a ver qué dice la Biblia en Santiago 2:17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, una persona cuya fe no está acompañada de obras, cuya fe está muerta, es una persona que camina por vista. Es una persona que cuando ve la tormenta se angustia, se preocupa. Cuando tiene una necesidad económica, está buscando quién le preste dinero para solucionar el problema. Es una persona que soluciona los problemas de su vida como lo soluciona la gente que no conoce a Dios. Es una persona que se queja de las cosas. Es una persona que no está contenta con las cosas que tiene. Continuamente se está quejando. Es una persona que está cegada a los propósitos eternos, a los propósitos de Dios. Esta es una persona pasiva. Y yo quiero hablarte de las consecuencias que tiene la pasividad. Quiero hacer una analogía con la parte física. Una persona pasiva en la parte física es una persona que tiene problemas de circulación, que tiene problemas de presión alta, sufre de enfermedades cardiovasculares, es una persona que tiene una resistencia disminuida, ya que sus músculos se debilitan por su pasividad, por no hacer ejercicio. Estas personas pueden presentar desequilibrios hormonales, su metabolismo es lento, tienden a ser obesos. Es una persona que tiene un nivel emocional bajo, hay problemas para dormir. Imagínense qué gravedad es en lo físico ser pasivos. Ahora imagínense en lo espiritual la gravedad de tener una fe pasiva, una fe muerta. Y entre las peores consecuencias, aparte de vivir en estrés, de vivir presos del miedo, del temor, de la preocupación, que los problemas políticos, que los problemas de economía, que la educación, y es gente que vive muy angustiada por estas situaciones porque está caminando por vista y no por fe. Entre toda esa serie de problemas hay una que para mí se me hace la peor de todas ellas. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y una fe pasiva es una fe muerta, y una fe muerta no puede agradar a Dios. Y si Dios no se está agradando de tu vida, Él no puede obrar un milagro en tu vida. ¿Ok? Tenemos otro nivel de fe, hermanos, que es la fe para caminar.
Y las personas que viven en pasividad pueden empezar a caminar y van a notar grandes cambios. Te voy a comentar algunos de los beneficios que generan el empezar a caminar. La gente que camina disminuye el riesgo de ser hipertenso, produce favorables efectos sobre el colesterol, previene la aparición de diabetes, aumenta el nivel de vitamina D, ayuda a perder peso, mejora la circulación, te hace sentir mucho mejor, fortalece el corazón, reduce el estrés, es bueno para el cerebro, en especial para las personas de la tercera edad. Y bueno, la lista es muy grande y yo espero que después de este día, hermanos, todos mañana nos levantemos y nos vayamos a caminar porque queremos dejar esa pasividad. Bueno, los que ya hacen ejercicio los felicito, los que no los animo a que nos levantemos y hagamos ejercicio. Pero espiritualmente hay un nivel de fe que es la fe del que camina y esto lo podemos leer en Mateo 14, 22. Mateo 14, del 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: entonces Pedro les respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué escena? Hermanos, yo creo que se requiere mucha fe para hacer lo que Pedro hizo. No me quiero imaginar la actitud que tuvo que tener Pedro en su corazón para estar en la barca. Había un viento contrario, las olas dice que golpeaban la barca, pero él estaba enfocado en Jesús. Él no se dio cuenta de esta situación, vio a Jesús: Señor, manda por mí, que yo vaya a ti. Y no me imagino la emoción que sintió al despegar un pie, despegar el otro. Hermanos, si eso no es fe, ¿qué es? Esa fue una actitud de atrevimiento, una actitud de valor, una actitud de creer. Y ese es el reto que tú y yo estamos enfrentando en estos 40 días. Que tú ves una situación, tienes un impulso en el corazón, algo bueno que quieres hacer, pero va a llegar un momento en que vas a necesitar valor, atrevimiento, coraje para dar esos pasos, el primer paso de fe. Entonces Pedro empezó a caminar sobre el agua. Ya no caminaba por vista, caminaba por fe, porque su mirada estaba puesta en Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro, hermanos? Él empezó a caminar cuando él quita su mirada de Jesús y empieza a ver el viento, las olas, empieza a ver la tormenta. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Que él comenzó a hundirse y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús se acercó, lo ayudó, lo salvó. Entonces, qué impresionante ese nivel de fe para caminar. Si bien, hermanos, caminar no es un proceso fácil. Todos los que son papás, que tienen hijos, entonces cuando ven a sus hijitos chiquititos, el proceso de aprender a caminar involucra muchas veces
caídas del bebé, porque el niño nunca ha caminado. En lo que se fortalecen sus huesos y sus músculos, empieza a caminar, da un pasito, da otro pasito, se cae, viene la etapa de inseguridad, pero hay que infundirle seguridad al niño y que camine hasta que logre caminar con seguridad. Y eso es lo que Dios quiere trabajar con nuestra fe. Hermanos, no digo que sea fácil dar esos pasos de fe, pero conforme tú vas dando tus pasos de fe, hay un riesgo. Te puedes caer, pero hermano, si te caes, Jesús viene y te levanta. Y si te vuelves a levantar y te vuelves a caer, créeme que el Señor va a estar contigo para volverte a levantar hasta que tu paso sea firme, hasta que tu paso sea seguro y tu caminar, que al principio fue lento, será seguro, será firme en el Señor. Algo que me llama la atención de esta lectura está en el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, yo cuando leí esto, Pedro caminando sobre el mar, yo dije, qué increíble. Para mí eso es una fe la más alta que he conocido. Pero ¿qué dice Jesús? Hombre de poca fe. Y no es que esté criticando a Pedro, pero Jesús allá nos estaba enseñando algo, que si esa fe nos impresiona, Jesús dice, esa fe es poca, yo te quiero llevar a un mayor nivel de fe, a un mayor nivel de fe, a esa fe donde tú oras con esa seguridad y lo que tú pidas en el nombre de Jesús va a suceder y no lo vas a dudar. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, en el nivel de la fe, del caminar, hermanos, van a haber dudas. Tú vas a dudar y me pidieron que ore por este enfermo. ¿Voy o no voy? ¿Y si se muere? ¿Y si esto? Hermanos, nos llenamos de dudas. Es normal. A pesar de la duda, levántate y haz lo que el Señor te está mandando. Dice la Biblia que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces pídele a Dios que te dé ese valor y hazlo. Va a haber miedo, puede haber miedo. El miedo, hermanos, es algo que a lo mejor siempre va a estar allá, pero tenemos que aprender a controlarlo. No dejemos que el miedo nos controle. Controlamos ese miedo. Dicen que valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que a pesar del miedo se levanta y hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que Dios quiere que hagas en esta noche. Tercer nivel de fe. Y este es el nivel para correr. Necesitamos fe para correr. Hermanos, la bendición de este nivel de correr en la fe es que la duda ya no va a ser algo que nos va a estar estorbando. La duda nos va a estorbar en el nivel de la caminata. Pero una vez que tú seas diestro en caminar, ya es hora de empezar a correr. Y quiero que vayamos a un versículo. Vamos al Salmo 119, versículo 32. Aquí David nos menciona, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Si nos vamos al primer versículo, David dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La invitación que Dios nos hace en esta hora es andar en sus caminos, andar en los caminos de Dios. Tú tienes dos opciones, hermano, el camino del mundo
y el camino de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los que andan en la ley. Y es una bienaventuranza, pero ese es el versículo 1. Cuando nos vamos al versículo 8, David le está diciendo al Señor, Señor, yo ya ando en tu ley, yo ya estoy en tus caminos, pero no me conformo con caminar. Señor, yo quiero correr en tus mandamientos, pero necesito algo, ensancha mi corazón. Hermano, quiero hablarte de los beneficios físicos de correr. Estos sí ya no los conozco, yo me quedo en caminata, pero vamos a empezar a correr. Gaby me va a enseñar. Los beneficios físicos de correr, dice, hay una pérdida de peso sin perder masa muscular, eso me gustó mucho. Dice, previene la osteoporosis al fortalecer los huesos. Controla el nivel de glucosa en sangre, eso es muy bueno para los que sufren de diabetes. Controla el colesterol, la hipertensión arterial. Produce un mayor bienestar físico y mental. Incrementa el vigor físico. Favorece la desaparición de dolor de cabeza. Limpia los pulmones. Fortalece la musculatura del aparato respiratorio. Tonifica los músculos. Libera adrenalina. Libera endorfinas, combate la depresión, la ansiedad, aclara las ideas, pero uno de las características que dice que el correr provoca y que me llamó enormemente la atención, dice que el corazón es un músculo y tú al correr, eso incrementa tu respiración, mueve los músculos y tu corazón se va a hacer más grande. Y al hacer más grande el corazón ya no tiene que incrementar su ritmo cardíaco, sino se disminuye porque con un movimiento va a brindar al cuerpo mayor volumen de sangre. Entonces, no es un corazoncito moviéndose mucho, es un corazonzote moviéndose de una manera tranquila. Esto es algo que hoy en día ya se sabe, pero el Salmo 119 es algo que se escribió hace años y Dios ya lo había revelado, que para que tú puedas correr, tu corazón necesita ser ensanchado. Ensanchado es una palabra que tiene que ver con expansión. Ensanchado es una palabra que tiene que ver con fe. Y hermanos, estamos a 2 semanas de entrar a un congreso que se llama expansión. Si tú quieres correr por los mandamientos de Dios, si tú quieres correr en la fe, no te puedes perder este congreso. Este congreso es para ensanchar tu vida, es para extender tus territorios, es para incrementar tu fe. Y una de las bendiciones de la fe que sirve para caminar, de la fe que sirve para correr, estos niveles de fe, hermanos, ya son niveles que agradan a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe tú ya puedes agradar a Dios. También encontré en la Biblia otro versículo que está en Hebreos 12:1, que también habla de correr y nos da unas características que debemos eliminar en nuestras vidas para poder correr. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, ¿qué nos ha impedido correr en la vida cristiana? Pecado. El pecado es algo que no es compatible con correr. El pecado es una enfermedad que te ciega, que te deja cojo, que te deja paralítico e inutiliza tu fe. Tenemos que despojarnos de todo pecado para poder correr en fe. Y no solo el pecado, dice, despojémonos de todo peso. Hay cosas que a lo mejor no suenan a pecado, pero es algo que estamos cargando y con una carga nadie puede correr. Ese peso pueden ser afanes, pueden ser preocupaciones, pero Dios te ha dado la estrategia
para no vivir afanado en un mundo que produce aflicciones. Dios te dice: venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él te quita ese peso, Él te quita ese yugo y te dice: vamos, hijo mío, tú puedes correr, tú puedes correr. Puedes correr creyendo en tu milagro. Puedes creer que lo que tú necesitas en esta hora lo vas a recibir en el poderoso nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien tiene idea de cuál será el cuarto nivel de fe. Ya hablamos de caminar, ya hablamos de correr. El cuarto y último nivel de fe es volar. Se requiere fe para volar. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en Isaías 40, 29 al 31. Pongan mucha atención, hermanos. Estén como esa multitud poniendo atención al movimiento del agua. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso lo tomo para mí. ¿Lo tomas? Eso lo tomamos en mi GES. Hermanos, caminar por mucho tiempo, correr por mucho tiempo, físicamente es muy desgastante. Ahora, en nuestra fe, a veces estamos orando por un milagro, estamos ayunando, estamos clamándole al Señor porque haga ese milagro que tanto tiempo hemos estado esperando. Y nuestra fe se puede cansar. Y nos vemos, como dice Isaías, cansados, sin fuerzas. Pero ese cansancio, hermano, por favor, que no te lleve a tirar la toalla, que no te lleve a decir: ya no creo, yo hasta aquí llegué. Que ese cansancio, hermano, te lleve a buscar la presencia de Dios, que te lleve a esperar a Jehová, a esperar en el Señor, a entrar en su presencia, a ser fortalecido en el Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Él te va a dar nuevas fuerzas. Ya tus fuerzas ya se cansaron, ya tú no tienes fuerzas, pero el Señor viene, nuevas fuerzas para esta persona, multiplicación de fuerzas para esta persona, para que siga caminando, para que siga corriendo, y una vez que esté en el punto, despegue y vuele a las alturas donde ya no hay aflicción, donde ya no hay tristeza. En esas alturas nos movemos por fe y en esas alturas estamos más cerca del Señor Jesucristo. Amén. En esas alturas, hermano, ya no eres tú. En esas alturas es Dios en ti. No te canses, por lo tanto, no te canses de creer. Sigue orando por tu esposa, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tus hijos, por tu familia, por tu descendencia. No te canses, hermano. Vamos a ver qué dice Lucas 22, 42. Aquí nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo, un hombre de fe. Y este hombre ya estaba a punto de morir. Una noche antes de morir, ustedes conocen, él sabía el tipo de sufrimiento que iba a tener. Una muerte terrible, hermanos. Una muerte que si solo te pones a pensar tú pasar por eso, no sé cómo estaríamos de angustia y de muchas emociones. El Señor también tenía estas emociones y se empezó a sentir mal. Ya sus fuerzas estaban 3 años de ministerio, a veces no comía, sanando enfermos, ayudando a la gente, negándose a sí mismo. Hermanos, eso cansa, pero faltaba lo último, faltaba terminar ese propósito para el cual él había venido. Y ya estando totalmente agotado, me lo imagino, ya sin fuerzas, se arrodilló, buscó un lugar donde estar solo y le dice estas palabras
a su padre: Padre, si tú quieres, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, no lo quiero hacer. No se haga. Pero luego de venir varias veces a orar, él se iba fortaleciendo en la oración y concluía: pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y conforme Jesús iba orando esta oración, porque fueron varias veces que él hizo esta oración, la oración, hermanos, la presencia de Dios a través de la oración iba fortaleciendo su fe, le iba dando estas nuevas fuerzas, le iba multiplicando las fuerzas, porque él lo que iba a ir a hacer se requería muchas fuerzas. Eso que fue a hacer él fue morir por mi pecado y por tu pecado. Eso que él fue a hacer al día siguiente fue algo que nos trajo bendición y que nos trajo salvación. Y eso de manera humana no era posible, pero allá entró esa fe para volar y para hacer lo que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible, totalmente posible. Y Jesús, al ser fortalecido de esta manera, cumplió con su propósito. Para que tú puedas cumplir con tu propósito, tienes que llegar, hermano, a este nivel de fe. Para concluir este mensaje, quiero que regresemos a Juan 5:5, el paralítico de Betesda. Y decía: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando un milagro muy especial, que a lo mejor tú dices: Señor, estos milagros que yo te pido no son tan importantes como este que tengo en mi corazón. Este hombre llevaba 38 años, yo no sé cómo le hacía, qué persona, cada año, todos los días lo iba a estar cargando y lo iba a llevar, porque el paralítico no se podía mover, pero el paralítico no perdía la fe. Él decía: si se mueven esas aguas y si entro, yo voy a sanar. Si se mueven esas aguas y si entro, yo voy a sanar. Pero él ya decía: Señor, nadie me lleva, nadie me ayuda, estoy solo. Cuando no se había dado cuenta que el mismo Jesús se había acercado a él y que le había hecho la pregunta que todos deseamos escuchar de Dios: ¿qué quieres? Hermano, el Señor está en este lugar. El Señor te está preguntando: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Cómo está tu fe? Este hombre ni siquiera pudo decir qué quería. Ya se estaba quejando: y es que nadie me mete, es que ya llevo mucho tiempo. Pero el Señor Jesús sabía cuál era el deseo de su corazón. Y dice el versículo que sigue, que Jesús le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A lo mejor, hermano, tú has estado por mucho tiempo acá y ves cuánta gente pasa a este lugar y se va con su milagro, y estamos contentos de que la gente reciba sus milagros, pero tú dices: ¿y yo? Y yo estoy aquí y no he recibido mi milagro, y ya pasó el tiempo y nadie me ayuda y estoy solo. Jesús está contigo. Y Jesús le hizo la pregunta al paralítico. Siguiente versículo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y después le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y las palabras de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y vean lo que sucedió. Y al instante
Este hombre no se tuvo que meter al mover. Este hombre al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Este hombre recibió su milagro. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Y te felicito porque tú estás acá. Porque a lo mejor quizá no has recibido ese milagro que estás esperando. Pero hermanos, apenas llevamos 2 días de 40 días de fe. 2 días donde a lo mejor algunos estaban estancados, algunos se están levantando, algunos van a caminar, algunos van a correr, van a volar, pero el Señor Jesucristo ya lanzó la pregunta: ¿qué quieres? Te toca a ti responder esa pregunta, hermano. Quiero que te pongas de pie. Si ya te cansaste, cierra los ojos. Betesda es una palabra hebrea que significa casa de misericordia. Y hermanos, este lugar es una casa de misericordia. Es una casa donde la gracia de Dios es derramada de manera continua para los hijos, para los que viven en la casa. Y el Señor quiere entregarte hoy su gracia. Yo te pido que la recibas. Vamos a orar por la gracia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, autor y consumador de la fe. Jesucristo, tú eres el autor y el consumador de la fe. Y Señor, nuestra fe quizá está muerta, nuestra fe quizá está cansada, quizá se había desgastado, se había agotado, pero tú nos dices en tu palabra que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Señor, esa es la fe que te pido, derrame sobre tu pueblo. Recibe, hermano, esa fe es para ti. Recibe la gracia, recibe la misericordia y no dejes de orar. No te canses en creer que ese milagro va a suceder en este lugar. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, sellamos esta palabra con la presencia de tu Espíritu Santo y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte, hermano. Yo quiero hacerte una invitación. Dios quiere hacer un milagro en la vida de las personas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y tú debes de tener la fe suficiente para creer en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y confesar que Él es el Hijo de Dios. Si tú nos visitas por primera vez, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Hermanos, acompáñenme y repitamos todos esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te doy muchas gracias porque viniste a morir por mis pecados, por pagar el precio que yo tenía que pagar. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Jesucristo, límpiame, perdóname, sáname y entra a mi vida. Yo me rindo a ti, yo me entrego a ti y decido caminar por tus caminos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso, hermanos. Aquellas personas que activaron su fe, invitaron a Cristo a entrar a sus corazones.